En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Ya saben que la cultura es quizá la máxima expresión de la humanidad. Pero ¿qué pasa cuando las expresiones culturales ya no están firmadas por humanos, sino están generadas por inteligencia artificial? De ello vamos a hablar hoy en el programa, de cultura generada por IA. Para ello me acompañan tres invitadas que ya les presento. Mathilde Saliu es periodista en Next, especializada en nuevas tecnologías. Bienvenida, Mathilde. Buenos días, Carlos. Melissa Serrato, periodista independiente especializada en cultura. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Cantuta Quirós, curadora del arte e historiadora. Bienvenida. Buenos días. Cultura generada, ellas son reales, no son IAs. Cultura generada por IA, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Y yo tampoco soy IA porque me equivoco mucho. Vamos a empezar con música. Escuchen bien. El grupo de Velvet Sundown registró un éxito fulgurante en Spotify el pasado mes de junio. Su canción más viral superó los 3 millones de reproducciones. Y unas semanas después se descubrió que fue creado por IA. La música creada por inteligencia artificial suena tan convincente que la mayoría de las personas no logra distinguirla de la humana, según señala un estudio de Deezer. Un 97% en concreto no lo logra distinguir, es decir, es muy poca gente lo consigue. Hoy hablamos de productos musicales, pictóricos, generados por IA. Bandas fantasma con millones de reproducciones, voces clonadas de estrellas y canciones creadas por algoritmos inundan las plataformas de streaming. Pero si la cultura tiene como característica fundamental la firma del ser humano, ¿qué supone que esto no exista? Recordemos que los desarrollos tecnológicos que propician nuevas formas de explotación de las obras artísticas requieren siempre adaptaciones jurídicas para garantizar que el autor pueda controlar su obra y participar en los ingresos generados por estas nuevas explotaciones. Repasemos lo que dice la prensa. Revista Beaux-Arts. ¿Cómo la IA revoluciona el mundo del arte? Le Telegram, cómo la IA empuja la industria cultural y habla de acuerdos firmados en el mundo de la música ante el temor de que la IA se inspire de obras originales de forma ilícita. Revista Esprit, la IA en las fronteras del espíritu. Quizá es ir aún muy allá, pero no tanto si entendemos que el alma creadora en la cultura ha sido hasta ahora, puramente humana. Bueno, compañeras, ¿estamos ante el fin de la creación cultural o no hay que alarmarse tanto? ¿Hasta dónde ponemos el cursor de la alarma? ¿Hay que hacer sonar las alarmas ya, Mathilde, o no? Yo creo que depende del punto de vista, punto de vista de unas empresas como Spotify o otras. Quizás solo necesitamos ahora IA y ya, pero del punto de vista de los artistas, del punto de vista creativo, creo que no hay tanto peligros, ¿no? Bueno, el ser humano es lo que tiene el poder de crear cosas nuevas. Melissa, ¿hay que alarmarse o no? En temas de creación yo no me alertaría ni tendría este pánico que está despertando la IA precisamente en temas de creación, porque recuerdo en este momento, por ejemplo, una frase de Hemingway que decía, lo único que tienes que hacer es escribir una frase verdadera, y esa verdad para mí está ligada con la honestidad, y la honestidad solo puede venir de la experiencia. Y a su vez creo que la experiencia solo puede venir de precisamente la vivencia humana, la experiencia del hombre en el mundo. Y desde ese punto de vista, la experiencia del ser humano está ligada, y la literatura lo ha dicho muchas veces, a 3 grandes temas: la vida, el amor y la muerte. Entonces, siempre hemos escrito y hablado en cualquier creación que se trate de esos mismos temas, lo único que ha variado es la forma como la hemos abordado. Entonces, desde ese punto de vista, esa forma solo puede estar dada por la experiencia. La IA nunca va a tener la experiencia que como seres humanos tenemos, ese alma que da la experiencia a la obra artística. Cantuta, ¿es alarmada o no? Bueno, tal vez habría que distinguir cosas. Hay una narrativa, una ficción que está vendida por el tecnocapitalismo financiero y las empresas de la tech, que habría un arte autogenerado, que la máquina sería capaz de producir arte. Más bien diría que hay creadores de algoritmos que están en capacidad, con la ayuda de la máquina,
de crear flujos culturales, pero son solamente flujos. No es la misma cosa que el arte. El arte es una bifurcación en relación con lo que ya fue nombrado, lo que ya fue normado. Es un espacio que se aleja de lo normado. En vez de que la inteligencia artificial crea una estandarización del lenguaje simbólico. Así que para mí no hay una alerta en ese sentido. Pero lo que sí es puede alarmarnos es la precarización de miles de trabajadores de arte. Y eso es esa cuestión de la remuneración y de la retribución que es más alarmante. Luego vamos a ir a esto porque me parece también muy, muy interesante. No sé si ya no podemos distinguir música generada por IA de la real, como acabo de nombrar hace un momento en el estudio. ¿Qué les parece que el 97% de las personas no lo sepan distinguir, Matilde? Creo que yo tampoco. Formas parte de la normalidad, del 97%. No puse a reconocer estas canciones cuando las escuché por la primera vez, pero lo que me hizo es que me he sentido muy insultada por Spotify porque tenía que perder unos 30 minutos para fact-checar la canción que justo había escuchado. Es lo que se está pidiendo a plataformas como Spotify, que como en las ilustraciones, que se diga claramente esta canción que están escuchando ustedes, esta ilustración que están viendo ustedes, está generada por la IA, que venga claramente especificado. Melissa. Estoy totalmente de acuerdo con que haya esa marca de distinción, pero también... Por supuesto, yo no sé tampoco si sería capaz de distinguir entre una canción creada por inteligencia artificial y una que no, pero lo que sí creo es que hay ciertos accidentes, por ejemplo, en las canciones, en cualquier expresión de arte, que hacen que sea más auténtica. Pienso, por ejemplo, la semana pasada vimos el último concierto de Joaquín Sabina y pienso, por ejemplo, en esta voz ronca, en esta voz pesada, en el cinismo que va acompañado de las canciones de este hombre. Y claro, si uno lo mira, hay una conexión entre la voz, el personaje y lo que canta. Entonces, en ese sentido, creo que si uno como espectador es atento a saber lo que está escuchando, a saber lo que está viendo, lo que está leyendo, el ojo humano también creo que tendrá bastante sabiduría para distinguirlo. Otra cosa es cuando estás solamente, digamos, desatento, caminando por la calle y oyendo lo que te vaya proponiendo Spotify o cualquier otra plataforma. Ahí creo que es diferente. Dice Melissa que ella no sabría si está preparada o no. Bueno, vamos a comprobar si nuestras invitadas están preparadas o no, o forman parte de ese 97% de gente que no está preparada. Les voy a proponer una serie de músicas y ustedes me van diciendo real o IA, real o IA. Primera, vamos con ella. Matilde, lánzate. ¿Real o IA? ¿Real? ¿Real? Real. ¿Real? Sí. ¿Real? ¡Es IA! Ay. ¡Segunda! Real. ¿Real? Real. ¿Real? Ya. ¡Real! Es el grupo Tame Impala. Sí, sí. Tercera. Cantu, te empezamos por ti. Real. ¿Real? ¿Real? No, es ya, es Muy bien, Melissa. ¡Cuarta! Real. Rosalía. Real. Real, Rosalía, claro que sí. Bueno, muy bien. No sé si habían escuchado el caso de la banda de The Velvet Sundown que hemos escuchado al principio. Las pistas que dieron hacia la IA no fue tanto su música como la incoherencia de muchos datos de su biografía, de una banda inexistente. Cómo crearon también todo la cosmovisión de la banda. No sé si están al tanto de ejemplos como de The Velvet, ¿no? ¿Cantuta? Sí, lo que es interesante en ese caso es que
no solamente la cuestión es la música que fue producida, pero también cómo una obra se inserta en un contexto cultural, y así que la identidad visual, el vínculo que tenemos afectivo con un grupo, el pacto de lectura musical que tenemos. Así que me parece que es interesante ese caso por decirnos que no solamente es la música pura, pero sí el contexto, el entorno. Sí, Matilde. Testimonio de mi parte. Bueno, sí. Eso lo sentí muchísimo más fuerte con música y con este caso que cuando en el internet estoy enfrente de imágenes o textos de ChatGPT, por ejemplo. Con The Velvet Sundown tenía confianza en la plataforma Spotify que uso desde más de 10 años y este verano Spotify la rompió. Me sentí muy mal de no saber lo que estaba escuchando. Y eso sí, creo que es más súper fuerte. Y a ver, quizás esta decisión de salir a este Velvet Sundown banda, también parte de la merdificación del Internet, como le dice el periodista Cory Doctorow. Así que no sabemos qué es de calidad, qué es humana o no humana, qué es IA o no IA. Y probablemente que para una parte del público el arte de la IA es como AI slope, que es AI basura, y no tiene tanto calidad como lo que es creado por humanos, ¿no? Pero yo tuve la misma sensación que Matilde cuando escuché la banda, de sentirme engañado en cierta forma. Yo también tuve esa... Sí, y por eso cuando dicen, no, es que tiene que venir la etiqueta, ¿no? La etiqueta de esto, porque al fin y al cabo al público de esa etiqueta debe mostrarse, como pasa también en las redes sociales con las imágenes generadas por IA, ¿no? Melissa. Pero al final yo creo que el hecho de que estemos aquí hablando de eso pone el tema en la mesa y uno se podría preguntar también quién fue el que dio la consigna a la inteligencia artificial para crear este grupo, estas imágenes de los personajes de este grupo. Es decir, sí. Por más de que la inteligencia artificial haya sido capaz de crear estas canciones, hubo alguien que le dio detrás la orden. ¿Y para qué le dio la orden? ¿Para cuestionarnos? Tal vez para enojarnos, para probarnos, ¿para qué? Entonces también creo que detrás de ese experimento hay toda una reflexión. Y la Por provocación supuesto. parte del humano, efectivamente. Muy bien visto, la verdad. Bueno, estamos hablando hasta ahora de música, pero a vuelta vamos a ampliarlo a otras cosas como, por ejemplo, la literatura, los libros creados por IA. Será la vuelta aquí en Primera Plana hasta ahora. RFI, la selección del mes. Moblac, Wael Bouri et Emmanuel Jal. Audi Premier. Depuis longtemps, j'ai jamais pensé vivre ça. Jusqu'à maintenant, je pensais pas tomber amoureux. Je fuyais l'amour, un peu abattu. Aron What was that you said et Jola Panique. before you walked away? I don't understand. Tu ne comprends pas que je t'aime. Malaquais. Baby, Myria, je t'aime. Je voudrais t'épouser. Faire pour maman, père. Elle vient de là comme ça. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la cultura generada por la IA. Lo hacemos con la periodista Matilde Saliu, con la periodista Melissa Serrato y con la curadora de arte Cantuta Quirós. Bueno, miles de artistas acusan desde hace tiempo a la nueva tecnología de fagocitar sin autorización ni compensación sus obras para dibujar, filmar o escribir como ellos. ¿En qué ámbito cultural ven su impacto más urgente o más alarmante? Es decir, en la música, en los libros, en las ilustraciones, ¿En qué ámbito lo ven más acuciante, Cantuta? Yo creo que en todos, sí, que sea arte, porque la cuestión es esa enorme síntesis de imágenes, de datos, de textos. Es el tropismo extractivista de la IA que se
arranca todas esas producciones culturales. Y yo creo que, bueno, hay también la cuestión de la legislación que puede ser puesta en reclamar cuáles son los datos que hubo una tentativa de ley a nivel europeo de aclarar todos los datos que han sido robados, porque es una extracción global, es una extracción cultural, pero también es muy vinculado a la forma de extracción ecologista también, de la agua, de los minerales. Es un paradigma global de extracción. Y que dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Sí. La Sociedad de Autores Españoles, la SGAE, alerta de que la IA podría reducir hasta un 28% los ingresos de derechos de autor de la música en España. Esta tecnología supondría una pérdida de alrededor de 100 millones de euros para los creadores en el año 2028. ¿En la cultura creen que los daños económicos van a ser...? Porque la IA sabemos que va a afectar a muchísimos empleos, pero en el caso de la cultura, ¿creen que los daños económicos van a ser mayores para los creadores que lo que la IA puede generar en otros sectores? ¿Creen que es especialmente impactante para los autores de cultura? Quizás para las profesiones que ya son muy precarias, pienso, por ejemplo, a los traducidores. A los traductores, sí, los traductores. Sí, quizá específicamente, efectivamente, muy bien traído lo de Matilde, los traductores es una de las más afectadas. Sí. Porque la traducción es una cosa sobre cual el campo informático trabajó desde los años 60. Entonces, es porque la IA funciona tan bien, más o menos, en cosas de traducción. Y además, los traductores no son tan... ¿cómo se dice? En la producción de libros, ya los traductores son no tanto visibles, no son pagados tanto. La precariedad. Por eso, y por eso con la IA va a ser más rápido. Ya son las profesiones más expuestas a más precariedad. Sí. En el ámbito del libro, quizá la tecnología ya juega un papel primordial en la elaboración de contratos, en el marketing, en el diseño de portadas. La IA, está apuntando Matilde el tema de los traductores. No sé si hay algunas fases que puedan ser interesantes, por ejemplo, complementar la documentación sobre un libro, pero no puede reemplazar al alma del libro. Es decir, sí que habrá algunos procesos que sí, pero llegaremos a un punto en el que no. Melissa. Pienso en el libro, por ejemplo, hay un oficio que puede estar muy en peligro, que es precisamente el oficio del corrector de estilo. Sí. Por supuesto, la IA va a tener esta capacidad, o tiene ya esta capacidad de detectar una incoherencia gramatical, una concordancia que no esté bien puesta, un verbo que no esté bien conjugado eventualmente, pero de nuevo, yo de verdad que no soy tan fatalista con el tema de la creación, porque sí creo definitivamente que un escritor, de verdad escritor, no le va a pedir a una inteligencia artificial que haga su trabajo, porque precisamente está toda esta fascinación del escritor con la palabra, con el lenguaje, lo que se llama la carpintería del libro, y luego está ese editor que es el que le ayuda y acompaña el proceso de creación con el autor para que al libro ni le sobre ni le falte nada. Entonces, sí, efectivamente puede que haya oficios de la traducción, la corrección de estilo, en el caso del libro, que pueden estar amenazados, pero que tampoco, por supuesto, van a reemplazar a la obra en sí misma, a la obra creativa de lo que es una obra literaria. De nuevo, Susan Sontag, por ejemplo, decía que un escritor es un observador del mundo, es una persona que tiene la capacidad de poner atención a lo que está sucediendo y expresarlo y ponerlo en palabras. Y eso, de nuevo, y vuelvo a esta palabra que yo dije hace un momento, la experiencia del ser humano en el mundo no puede ser todavía reemplazada, al menos todavía. No sabemos cómo va a evolucionar en
unos años, muy seguramente pocos, porque esto va a una velocidad enorme, pero no creo que pronto pueda reemplazar la experiencia del ser humano en el mundo. Cantú, te hemos apuntado en el ámbito del libro, traducción, correctores de estilo, pueden ser los ámbitos más impactados por la IA. No sé si quieres añadir alguno más. Sí, la cuestión de la traducción es muy interesante porque es una herramienta muy eficaz, lo que llamamos calidad media, good enough traduction. Es una cualidad bastante buena, mediana, ¿no? Pero cuando hablamos de traducción literaria, el gesto traductivo es un gesto también de interpretación y es un gesto también de búsqueda. Hay una palabra muy linda que dice, un poeta, nadie más que un poeta puede traducir un poeta. Así que es una recreación también lingüística, el hecho de traducir. No es solamente algo termo a termo. Sí. No es un contrato, no es solo un contrato. No, y además es hay un traductor muy interesante, Andrei Markovits, que traduce del ruso y comparte sus herencias, sus equivocaciones, sus dudas alrededor de la traducción. Y eso es el gesto traductivo. Y yo creo que, por ejemplo, eso queda como muy propio de los traductores. Pero si vemos solamente la traducción como algo estandarizado, sí, ya podemos precarizar a los traductores. Pero si consideramos su gesto como un gesto creativo, El nuevo paso adelante de la IA generativa representa un reto en la creación. Ya se han empezado a elaborar obras de género con patrones claros, como la novela romántica o el thriller. ¿Se puede engañar a un lector? Quizá a un lector de verdad me parece muy complicado engañarle. Otra cosa es sacar un libro generado por IA, pero a un lector de verdad me parece mucho más complicado que en el tema musical, pero no lo sé. ¿Qué les parece? A ver, Melissa dice que no. Yo sí creería que no va a haber conexión. Es decir, cuando uno no es capaz de soltar un libro, cuando un libro a uno se le pega a las manos, es porque hay algo que realmente con lo que uno comulga con ese libro, con lo que uno se conecta y se identifica con ese libro. Y la capacidad de identificarse con unas palabras en concreto solamente puede estar dada precisamente por el hecho de que sentimos de alguna manera que nosotros mismos habríamos podido escribir eso porque ya lo hemos sentido, porque ya nos ha pasado. Entonces creo que esa emoción del lector no podría ser tan fácilmente falsificada. Sting ha advertido en la BBC, que la industria tendrá que dar una batalla para proteger al arte humano. Dice, las composiciones hechas por IA no me conmueven, son como efectos especiales sin contenido. Las máquinas no tienen alma. ¿Están de acuerdo? Porque hay otros artistas con una visión más matizada, que prefieren, digamos, colaborar con la tecnología y llegar a acuerdos, y otros más enfrentados. Es decir, estamos viendo artistas que están dispuestos a colaborar, que dicen, bueno, esto está aquí, hay que, como dicen los franceses, il faut composer avec, hay que componer con ello, y hay otros con una visión completamente radical. ¿En qué posición se sitúan, Mathilde? Depende del día. Depende del día, ¿no? Pero no sé si el público no va a consumir algunas creaciones por ejemplo, en el cine. Ya sé que actrices tienen miedo. Por ejemplo, Jenna Ortega justo decía que espere de una manera que al fin va a ser como mala comida. Mala cultura con IA va a ser vista como mala comida y que el público va a aprender de nuevo qué tipo de arte está buscando. Y que solo después de este proceso completo tendremos discursos más interesantes sobre el arte. Quizás aprenderemos cosas sobre nuestras relaciones con arte.
Melissa. Lo que creo es que algunas expresiones artísticas siempre han colaborado con la tecnología y no por eso han desaparecido. Es decir, me acuerdo al comienzo del milenio cuando se crearon los Pro Tools y hoy en día se habla mucho del autotune en estos cantantes que no cantan. Entonces, a ver, la tecnología siempre ha estado ahí. No es tampoco que la tecnología sea una cosa que llegó a invadirnos y a vendarnos los ojos simplemente porque sí, sino que el artista de una manera u otra siempre ha colaborado con la tecnología. El fotógrafo siempre se ha valido, por supuesto, del aparato, de la cámara de fotos para hacer sus fotografías. El cine, por supuesto, de equipo de software de edición. Pero siempre está esa visión, ese punto de vista que hace lo particular, que hace lo propio de cada obra. Entonces, no creo que de nuevo haya que establecer una batalla y o lo uno o lo otro, o sí o no, y que haya que ser tan maniqueo en este sentido, sino que siempre ha estado ahí, pero por supuesto que hay que ponerle límites y que habrá que crear una legislación, sí. Pues nos quedamos con esa reflexión final. Muchísimas gracias a las tres, ha sido un placer. Nosotros no somos IA. Les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.